Me alegro mucho que hayáis participado en la semana de oración que la Alianza Evangélica lleva organizando desde tiempos inmemorables. Y no sé si os lo han dicho, creo que incluso lo pone en el boletín. Los últimos 3 años, del 2018 hasta este mismo año, porque esto se organiza a nivel europeo, participando las alianzas evangélicas de Europa, y 3 años seguidos éramos nosotros aquí en España que hemos tenido el privilegio de escribir el manual, que esto es la primera vez que ocurre porque siempre se cambia de país todos los años. Hemos tenido un equipo muy ágil. Estaba Israel Montes coordinándolo un poco y en fin, ha sido un auténtico placer y privilegio hacer esto. Y me alegro mucho de que esto en Alcalá funciona de una forma, no voy a decir inmejorable porque todo se puede mejorar, pero de una forma ejemplar. No ocurre en todos los sitios, así que mi enhorabuena por esto. Y claro, el tema de este domingo, lo que Ángel me ha dado no es nada menos que la teología de oración. Y esto en 45 minutos, como si fuera nada. Estos se han escrito tomos y así que claro, estaba pensando rodearme aquí a la diestra y la siniestra con tochos y tomos y voy citando por ahí, por allá, pero no creo que esto hubiera tenido mucho éxito, así que no. Entonces cuando hablamos de la teología de oración, qué cosa mejor de escuchar al que más que nadie nos ha enseñado sobre la oración, que nuestro Señor Jesucristo, es evidente. Y además, uno de los pasajes, en vez de citar teólogos y va a ir con 1, 2, 3, ABC, simplemente pasarnos un pasaje bíblico. Si alguien ya quiere buscarlo, el pasaje que vamos a considerar es de Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26. Marcos 11, 20 al 26. Y antes de empezar esto, ya que estamos hablando de oración, Ángel ya lo ha mencionado, aparte de 34 años en España, llevo 20 años viajando a Cuba. Si voy sumando, he pasado ya casi 1 año y medio de mi vida allí. No de golpe, porque no te dejan, pero poco a poco. Y cada viaje es distinto. Y este viaje, no sé, nunca se sabe lo que te va a esperar. Entonces os pido simplemente oración. No hace falta que os diga la situación allí es difícil y con esa palabra, se resume todo. Y os pido oración particularmente porque yo normalmente cuando viajo allí, viajo en coche, porque quiero ser yo el que decida dónde vamos. Entonces, me alquilo un coche y claro, son 3.000 kilómetros por carreteras sorprendentes en todos los sentidos. Así que gracias, cuento con vuestras oraciones y esto os lo agradezco un montón. La oración. Teología de oración, oración eficaz, todo lo que queráis, se resume de una forma magistral en ese pasaje de Marcos 20 al 26. Y lo voy a poner un poco en su contexto. Es la famosa última semana en Jerusalén y creo que os habéis dado cuenta de que los evangelios tienen un enfoque muy curioso. No son biografías en el sentido clásico de la vida de Jesucristo, ni es un análisis de su vida ni nada por el estilo. Los evangelios es una categoría incluso literaria en sí. ¿Por qué? Porque enfocan los últimos días de su vida de una forma que eclipsa, no voy a decir que eclipsa, pero que casi eclipsa a todos los demás. El énfasis de los evangelios, de los 4 evangelios, recae sobre esta, última semana en Jerusalén. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, que tiene 16 capítulos, a partir del capítulo 11 hasta el 16, que es como mínimo un tercio, tirando a un 40%, se centra en estos momentos. ¿Vale? Es
una curiosidad. El domingo, conocido como el Domingo de Ramos, pues Jesús entra en Jerusalén y bueno, todos conocemos el contexto, la gente está entusiasmada, pues cree, bueno, aquí algo grande empieza ahora, pues el rey viene ahora, finalmente profecías muy antiguas se cumplen, nos vamos a librar de los romanos porque seguramente los va a tirar todos por el valle del Quedrón y aquí vamos a tener el reino de Judá y el trono de David restablecido y fantástico. Pues luego ya veremos que la cosa no fue precisamente así. De hecho, la cosa fue muy distinta. Jesús tenía que enfrentarse con la cruda realidad, nada más ir al templo. Y hace limpieza. Y eso, pues, para algunas personas, pues, no les cae particularmente bien, sobre todo aquellos que vivieron del cuento, para decirlo de alguna manera. Era muy malo para sus negocios su presencia. Y por lo tanto, ya nos damos cuenta, en ese contexto, que había personas muy vinculados al templo, fariseos, escribas, saduceos, que además estaban en el polo político, que dijeron, bueno, esto habrá que acabarlo y acabarlo cuanto antes. Y nos damos cuenta que lo intentan de varias maneras, pues una de las maneras como lo intentan es hacerle preguntas envenenadas. Y esto ocurre y luego nos damos cuenta que Jesús no se queda en la ciudad. No se queda en la ciudad, sino sale por la noche fuera. Y sale fuera por una razón evidente, porque no cabe ni un alfiler en la ciudad. Está ya, todos los hoteles están ya hasta la bandera, para decirlo de alguna manera. No hay sitio. Por lo tanto, pues salen. Y en una ocasión, en ese contexto, leemos la historia de la higuera, que Jesús maldice a la higuera. En sí, un episodio proverbial, casi emblemático en ese contexto, esa higuera que está seca, que lleva la maldición del Señor, y para algunos esto fue un sapo muy duro de tragar, fue la misma nación de Israel. Entonces, claro, algunos se quedaron de piedra, y para los discípulos, pues esto no entra precisamente en sus esquemas. De nuevo, al maldecir la higuera, Jesús sale de la ciudad y es de noche. Y claro, los discípulos no ven los efectos de esa maldición, pero cuando vuelven la siguiente mañana, ahora esa higuera se ha quedado más seco que, no sé, papel. Está inservible ya. Y lo que hace Jesucristo ahora es, Él usa ese ejemplo para entrar precisamente en ese tema. Una teología de oración, dos principios básicos que en un principio, y valga la redundancia, lo resume todo. Ahora, después de esa introducción vamos a escucharlo. Dice, versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
vuestras ofensas. Señor, te pedimos que tú añadas tu bendición a la lectura de tu palabra en nosotros. Amén. De entrada, pues había dos lecciones ya muy importantes. Y Jesús lo había resumido de una forma muy clara en el Sermón del Monte. El que no lleva fruto será echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Esto está detrás de esa maldición de la higuera. Y luego la segunda cosa que es imposible no darse uno cuenta, que es el poder de la palabra de Cristo. O sea, Él no hace allí un conjuro o intenta hacer un gran espectáculo, simplemente dice una frase y con esa frase se acabó. La higuera ya es inservible. Y esto nos indica cómo va a ser el juicio en la segunda venida de Cristo. Ahora, todo lo que hizo Cristo, nuestro Señor, no solamente en ese episodio, sino durante todo su ministerio, lo hizo por fe y orando. Y además, tomando en cuenta la segunda parte, perdonando a sus enemigos. Porque estas son las dos condiciones para una oración eficaz. Y lo vamos a mirar en los próximos minutos. Y ahora Él usa este episodio que acabamos de escuchar para dar una lección, viniendo de Jesucristo, no quiero decir una de las mejores porque todo lo que Él ha dicho es obviamente insuperable, pero una de las más claras, posiblemente más sencillas de entender, aunque no de practicar, pero de entender sobre el tema de la oración, lo que es su misma esencia. Y esto es muy fácil de recordarlo. Hay dos condiciones para una oración eficaz. La primera, la que tenemos en los primeros 3 versículos, y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la otra tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Así que esto es muy fácil de recordar. Por cierto, cuando hablamos más adelante del mandamiento más importante, es la misma división. Una tiene que ver con mi relación con Dios y otra con mi relación con los demás. Una curiosa coincidencia, pero vamos con lo primero. Dice Jesucristo, el primer ingrediente imprescindible para la oración es fe. Y así empieza en el versículo 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestra, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y claro, Jesús no responde, pues anda, Pedro, ¿qué cosas dices? Vaya, es exactamente lo que había dicho, ¿no te acuerdas? No, es que la respuesta de Jesús, como siempre, sorprende. Dice, tened fe en Dios. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la higuera? Tened fe en Dios. Y obviamente lo que hay detrás de esto es más que creer que Dios existe, sino es el rasgo más fundamental de la existencia cristiana, fe. Pero ¿qué es la fe? Y la fe significa simplemente una confianza incondicional en quién nuestro Dios es y qué hace. Quiere decir, esta misma confianza que tiene un niño de 3 años en su padre. Sus padres incluso valen más que los Reyes Magos. Y esto no es fácil de superar. O sea, mi padre, mi madre, pues el niño de alguna manera pues piensa que son capaces de hacerlo todo. O sea, lo consiguen. Una de las cosas más bonitas que yo recuerdo de mi hijo es que una vez cuando vivimos todavía en Coslada, no muy lejos de aquí, pues me voy con él a un pequeño parquecito cerca de nuestra casa
y encuentra ahí un amiguete, y yo estaba, mirando un poco, pero claro, leyendo, y siempre mirando, y escucho como mi hijo dice a su amiguete, mire, este es mi papá. Y lo dice como, es Superman, o sea, nada menos que esto. Bueno, esto ya a lo largo de los años pues se relativiza, ¿vale? Pero es la época dorada, vamos a decirlo así. Entonces, aplicando esto a lo que dice Jesucristo, esa fe es esa confianza incondicional, mi Padre en el cielo todo lo puede hacer. Y claro, a diferencia de mí y de todos los demás padres, pues en ese caso realmente es así. Todo lo puede hacer, nada le es imposible. Por lo tanto, tener fe en Él es reconocer, yo te confío, aunque no veo nada, aunque las cosas pues realmente están muy mal, pero tengo esa confianza, ese hilo básico que define mi relación con Dios. Él no cometerá errores. Es una confianza que se entrega completamente a Dios. Pero no solamente en el momento cuando, como se suele decir, doy el paso y entrego mi vida a Cristo. No, esto a partir de ese momento tiene que repetirse, no solamente todos los días, sino a cada hora, porque esto no es algo que lo he hecho una vez y ya está. Y todos sabéis de qué estoy hablando. Porque a veces, igual vosotros no lo conocéis, pero yo conozco momentos cuando pues parece que el mundo se va a acabar. Y ya no ves, ¿y cómo voy a resolver esto? ¿Y cómo va a ser esto? Suena, ¿verdad? Pues a veces hay que tomar cada hora casi esa decisión. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Pues esto es fe. Y yo siempre he pensado que en castellano lo tenemos muy fácil, porque fe para mí es simplemente un acrónimo de fijándonos en Él. F-E. Vale, esto es sencillo. Pues, ¿qué lugar tiene la fe en nuestras oraciones? Jesús ahora en el versículo 23 pues es un poco más explícito. Dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Obviamente, ¿de qué monte y de qué mar estamos hablando? Esto es muy fácil. Para los que conocéis un poco la geografía, y me imagino esto todo el mundo lo sabe, estamos hablando de qué monte, del Monte de los Olivos. Claro, es lo que es más llamativo ahí. Y donde están en ese momento, porque les pilla de camino. ¿Y de qué mar estamos hablando? Pues obviamente lo que en hebreo se llama el mar de sal, que es el mar muerto, ¿vale? Ahora imagínate por un momento, porque ahí notas un poco un toque de humor en medio de este cuadro dramático. O sea, imagínate por un momento que coges el Monte de los Olivos y lo echas al mar salado, al mar muerto. Un espectáculo. O sea, os ha gustado o os sigue gustando, seguramente coges una piedra y lo lanzas a un lago y hace plash. Y esto, libera tensiones, ¿no? Lo haces 2 o 3 veces y te sientes mejor. Pues ahora imagínate, coges un monte de lo que tenemos en Madrid, pues, no sé, Navacerrada, o no sé cómo se llaman todos los que están allí, pues lo coges, imagina que lo lanzas al Mediterráneo, evacuando la zona previamente, pero esto sería un espectáculo impresionante. Pues Jesús usa ese ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay detrás?
Pues yo creo que es evidente que aquí estamos hablando de una de lo que se llama figuras retóricas, porque obviamente nadie en su sano juicio, yo por lo menos no he visto ningún comentario que lo dijera, nadie en su sano juicio piensa que esto es algo que literalmente pues habrá que hacerlo. Obviamente no. Lo que hay detrás de esto es una figura retórica, porque Jesucristo quiere decirnos algo. Mira, los montes, lo que parece imposible, pero ¿cómo vas a lanzar el monte de los olivos al mar muerto? Algo que incluso parece imposible, para Dios no es imposible. Y podemos empezar con las circunstancias de nuestra vida, pero quedaríamos cortos. O sea, ¿qué es lo más imposible en la vida de un ser humano? En nuestro corazón. Duro, un corazón rebelde, un corazón que no quiere saber nada de Dios. Así empieza la carta a los Romanos. Y esto es uno de los primeros milagros imposibles. ¿Quién puede convertir un corazón humano? Pero ni el evangelista que más fuego tiene, con mucha retórica que use, hasta ofreciendo dinero a la gente. No. O sea, convertir un corazón humano solamente lo puede hacer Dios. Y esto es un ejemplo. Para Dios, literalmente nada es imposible. Y ya podríamos hablar de los pequeños y los grandes milagros que hemos vivido en nuestras vidas. Bueno, igual nada espectacular. Pero bueno, por ejemplo, has venido esta mañana a este culto. ¿Sabes todas las enfermedades que podrías haber cogido desde ayer? ¿Sabes las cosas que te podrían haber caído en la cabeza? La cantidad de locos que andan por nuestras carreteras. Y luego gente desequilibrada que te clava un cuchillo. Bueno, no quiero tampoco sonar pesimista, pero lo que quiero decir es que la vida de en sí es un peligro. Y nos damos cuenta cuando nos pasa algo y dice, ¿y por qué me tiene que pasar a mí? Bueno, te puede pasar a ti o cualquiera. Y es un ejemplo. Y podríamos seguir. A veces nos hemos dado cuenta cómo el Señor literalmente nos ha salvado donde no había, humanamente hablando, esperanza. Nada es imposible para Dios. ¿Has pensado alguna vez que el mero hecho de que existes ya en sí es un milagro? Dios ha querido que estuvieras. Y es un milagro. Y has llegado a la edad que ahora tienes. Otros no han llegado a esa edad, por la razón que sea. Has nacido en un país donde ahora tenemos paz, mucho más bienestar a pesar de todas nuestras quejas que la inmensa mayoría de los países en este mundo. Luego vamos a sentarnos en una mesa, vamos a comer. Todo esto no lo tomemos por sentado. Nada es imposible para Dios, porque desesperar si tenemos un Dios omnipotente que quiere hacer grandes cosas es una contradicción en sí. O sea, cuando nos desesperamos, cuando todo lo vemos negro y difícil y complicado, es una forma de decir a nuestro Dios, mira, tú habrás creado los cielos y la tierra, todo el universo, solamente por tu palabra, pero lo siento, eres incapaz de arreglar mi vida de tal manera que esto haga sentido. No, esto no lo vamos a decirle a Dios. Por Dios, no. Pero ¿no es cierto que muchas veces actuamos como si esto fuera precisamente lo que queremos decir, pero no nos atrevemos? Si Dios es omnipotente, si Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pues realmente eso se debería notar en nuestras vidas. Todos
hemos luchado en algún momento, supongo, con llegar al final del mes. Se puede pedir a Dios que Él nos ayude. De hecho, es bíblico hacerlo. Dios te cuidará. Igual no vas a tener todo lo que deseas, pero Dios cuidará de los suyos. Problemas familiares. Pues no todo se resuelve, pero si Dios no resuelve a su manera, pues Él te puede dar las fuerzas para aguantarlo, que es un milagro. Dios proveerá, y simplemente con estas voy a citar 2 versículos que todos conocemos. El más famoso, Mateo 6:33. Está en el contexto de los pájaros que reciben, de las plantas que son espléndidos en su forma. Bueno, aquí esos son auténticos, no es que antes me hacía la pregunta, pues es una, no lo habréis puesto por mí, pero bueno, se agradece que están ahí. Esto es un milagro y Dios lo compara, dice, ni Salomón, con todo su esplendor, se puede comparar con una flor así. No sé, no soy botánico, pero son bonitos. ¿Y Dios no cuidará de vosotros, gente de poca fe? Dice Jesús. ¿Cuál es la condición? La condición es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comer, beber y tener un techo, tener algo para vestirse. Esto es lo básico. Dios de una o de otra manera te lo dará. Y todo lo demás es un lujo que Dios nunca ha prometido. O por ejemplo, 1 Timoteo 6:8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Estás contento en esta mañana? Si lo eres, enhorabuena. Lo leo de nuevo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es una verdad como un castillo, pero muy poco obedecido. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, esto nos pone un poco en el contexto de lo que Jesús dice aquí. Él nos ha dado promesas. Y alguien ha dicho, no sé quién fue que inventó la frase, pero es muy certera, no hace falta gran fe, hace falta fe en un gran Dios. Y el gran Dios lo tenemos. Fe es la confianza que ese Dios que ya me ha traído a ese mundo, que ha permitido que yo viva, que yo estuve en su corazón desde la eternidad, antes de crear los cielos y la tierra, el mismo Dios que ha permitido que yo le conozca y que he heredado la vida eterna, ese mismo Dios no va a cuidar de ti. Ayúdanos, Señor. Esto fue el grito de Pedro cuando él pensaba que se iban a morir todos en el mar de Galilea. Se entiende humanamente hablando. Yo hace un par de años llevé a un grupo allí, bueno, no fue el nuestro, sino un poco más tarde, y justo allí, en este lago ridículo, se desencadenó una tormenta que a partir de ese momento yo nunca dudaré que Pedro estaba absolutamente en modo de pánico. Luego los que iban ahí me dijeron, José, no hubiese sido necesario de que la cosa fuera tan auténtica. Pero bueno, quiere decir, ponte en esa situación. Está Jesús y están sus discípulos. Y el día siguiente, pues sale en el periódico más importante de Capernaum o de Tiberíades, el titular: se ahogó el Mesías y sus 12 compañeros en el lago.
Bueno, nos hace reír. Bueno, es absurdo, ¿vale? ¿Cómo se va a ahogar el Mesías? Si este Mesías te ha redimido y tiene planes contigo para el resto de la eternidad, ¿tú crees que Él te va a dejar? ¿Tú crees que incluso en esta vida vas a llegar al punto de decir, bueno, Dios ya me ha abandonado definitivamente? No. Y sabes, en el fondo de su corazón, que esto jamás es posible. Una madre, dice el profeta Isaías, se puede olvidar de su hijo. Bueno, no ocurre muchas veces, pero ocurre. Pero que Dios no se acuerde de ti, mi querido hermano, mi querida hermana, esto es absolutamente imposible. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Él no puede hacer es olvidarse de ti. Y esto, si hemos entendido esto, y creo que intelectualmente no es muy complicado, la complicación es que baja de aquí a acá. Entonces, una vez que esto hemos asumido, hemos puesto la base para la oración. Y de eso se trata en esos versículos. Ahora, la fe, esa confianza, tiene un enemigo mortal. Y eso lo tenemos también en el versículo 23, y son las dudas que surgen de nuestro corazón. Por ejemplo, Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nos dirigimos a Dios lleno de dudas e incertidumbres, si el Señor puede hacerlo, no vamos a conseguir nada. Y esto nos lleva a un tema muy importante. Porque a veces tenemos esa duda, ¿es que de verdad el Señor quiera que yo ore esto? ¿El Señor quiera darme esto? Porque no sacas de dudas. Porque no sales de dudas. Porque el secreto de la oración es orar según la voluntad de Dios, no lo que a mí me guste. Pues Señor, que mañana brille el sol y que todos podamos ir a la playa. Bueno, estoy exagerando un poco. Es muy improbable que esto vaya a pasar, te lo puedo decir ya de antemano. Pero no porque esto en sí fuera imposible para Dios, sino simplemente porque yo por lo menos no veo una promesa en la Escritura de que todos los días pues puede hacer sol y el Señor es el garante de nuestro bienestar y que es un tipo de Papá Noel de tamaño gigante en los cielos que todo lo que le pedimos nos lo va a dar. Pues yo creo que a esas alturas nos hemos dado cuenta que te vas a dar con las narices en un muro de hormigón. Porque nuestro Dios no es Papá Noel. Quiere decir que cuando oramos, y esto es muy distinto del enfoque que muchas veces se da a ese tema, la segunda cuestión, la primera es el tema de la confianza, y la segunda es que realmente teniendo esa confianza en Dios, lo que estoy pidiéndole realmente, eso tiene algún tipo de promesa detrás. Realmente esto es la voluntad de Dios que yo pida que el resto de mi vida por el Estado me pague una pensión y ya no tengo que mover ni un dedo. Sería bonito. Ahora, encontrar una porción de la Escritura que nos avale en esto será harto complicado, creo yo. Ahora, ¿qué es el resultado que puedo esperar de una oración según la voluntad de Dios? Y esto es la condición. Dice versículo 24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, claro, esto se ha dicho ya muchas veces y lo voy a decir también por si acaso. Pues esa palabra
lo que Jesús acaba de decir, esto hay que verlo en un contexto, ¿vale? O sea, esto no es un cheque en blanco, mira, se me antoja pues esto, y lo voy a pedírselo al Señor y el Señor me lo tiene que dar. Bueno, no espero, estoy seguro que nadie de los que han venido aquí pues tiene esa idea, pero anda gente por ahí que se asemeja bastante a esto. Y esto no va a funcionar. La cuestión es no que Dios me dé lo que yo quiera. La cuestión es que yo pide lo que Dios quiere. Y esto, a nosotros que somos por naturaleza egocéntricos y ególatras, hedonistas, lo llevamos en los genes. Nos cuesta mucho. Nos cuesta cambiar el enfoque. Ese enfoque que no soy yo, que es Él. Y creo que os invito, si en algún momento pues queréis hacer un estudio, pues tú miras un poco, bueno, si quieres limítalo al Nuevo Testamento para que la cosa no abulte mucho, pero mira un poco lo que las oraciones que tenemos en el Nuevo Testamento, el enfoque que tienen. No es el yo. No es el yo quiero y esto y el otro y tal y igual y por favor y esto y dame el otro. Por ejemplo, la famosa oración, casi lo cojo al tuntún, en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 4, cuando dos de los apóstoles más importantes están presos, ¿vale? Juan y Pedro. Y la cosa, humanamente hablando, parecía que, claro, si las autoridades acaban con esto, bueno, la iglesia se acabó. O sea, estamos al inicio, ¿vale? Ellos están ahí, la iglesia se reúne a orar y, de hecho, en el libro de los Hechos podemos leer la oración. Fíjate en esa oración. Ellos piden, Señor, por favor, protégelos para que no les pase nada, que les den algo de comer en la prisión, que no les peguen demasiado. Bueno, perdón que lo estoy poniendo un poco en esa manera, pero quiero que veáis el contraste. Ni una sola cosa de todas estas leemos en esta oración. Es una oración que se centra completamente en la voluntad de Dios y, ojo, ahora viene, en su gloria. Esto es la quintesencia de esa oración, que el nombre de Dios sea glorificado en la ejecución o en la libertad, en el castigo o en la liberación. Eso da igual, eso es lo de menos. Pero lo que debe de haber dentro de nuestros corazones, y esto es algo que hay que aprender y reaprender y repetir y aprender de nuevo, porque es algo diario. Que nuestro enfoque sea la voluntad de Dios, sea su gloria. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere? Pues lo voy a saber leyendo este libro. Esto es su voluntad escrita, su voluntad revelada a nosotros, donde Dios nos expone lo que es, lo que Él quiere y los planes que Él tiene, no nosotros, los planes que Él tiene. Hebreos 11:1 dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas cosas de lo que no vemos están escritos aquí, porque esto habla mucho de lo que pasa en el mundo invisible. Y una vez que yo entiendo cómo eso funciona, me es mucho más fácil orar, porque no voy a orar como aquel que da golpes ciegos, sino como aquel que poco a poco, y lo digo con mucho cuidado, lo que voy a decir, va empezando a leer la mente de Dios. Ponernos en la misma onda. Porque aquel que empieza a conocer a Dios y a Dios le conoces leyendo lo que Él es y lo que Él quiere. El que conoce a Dios le va, en la medida que sigue en su vida de oración, pedir cosas que glorifican a Dios.
pero no necesariamente nos hacen la vida más fácil a nosotros. Es la actitud de oración. Y esa fe, cuando nos fijamos en Él, esa fe que mira a quién Dios es y lo que Dios quiere, esa fe va por delante de mis oraciones y me salvaguarda de no pedir tonterías. Bueno, puedo pedirlo, pero a veces alguna cosa es lo que pide, igual que un niño te pide algo y claro, ese niño todavía pues no sabe lo que tú y yo sabemos. Entonces te va a pedir a veces cosas razonables que le vas a dar y a veces pues te va a pedir tonterías y tienes que explicarle, mira, no va a poder ser, ¿vale? O a veces ni siquiera se explica, se dice no y punto, final. Bien, por lo tanto, esa promesa no es un cheque en blanco para orar lo que queramos. Y hay un versículo en la Biblia que lo pone, si por si acaso, en su justo contexto. 1 de Juan 5, 14, 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, confianza, fe, ¿os acordáis? Que si pedimos alguna cosa, y ahora viene, conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, todavía no dice que lo va a cumplir ya, ¿vale? Porque a veces, los israelitas, ¿cuántos años clamaron al Señor de salir de Egipto? Tú haz tus cálculos. Mucho agua bajó por el Nilo. Y finalmente Él los escuchó. Sus oraciones eran bíblicas, sí, porque la voluntad de Dios no era que ellos finalmente se pudriesen en las tierras egipcias, ¿no? Esto no era la idea. Pero tardaron, clamando durante siglos. Él nos oye. Y sí, además, en esa historia, Dios dice en un momento a Moisés, sí, Moisés, relájate, he escuchado vuestras oraciones, he oído lo que me habéis pedido. Y Moisés no le dijo, ¿y cómo te atreves a dejarnos tanto tiempo esperando? Dios tenía sus planes. La Biblia lo dice, hasta que el tiempo de los amorreos se cumpliese. Bueno, eso ya sería para otro estudio. Pero quiere decir que en ese momento, pues, Moisés se topa con la realidad de Dios va a cumplir porque es una oración según su voluntad. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, obviamente según su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya lo tenemos. Pero ahí está el tema, conforme a su voluntad. ¿Y cómo puedo saber si es conforme a su voluntad? Pues leyendo la Escritura. Y ahora pues llegamos a un segundo tema. Esto tiene que ver con Dios y con nuestra relación con Él, esa confianza que tengo. Y hoy una cosa también quiero decir, creo que el texto también me permite añadirlo. Es que a veces efectivamente no sabemos, con mucho que estudiemos la Biblia, si debo hacer una cosa u otra. Sabemos los grandes rasgos, pero no los detalles. ¿Se puede pedir por algo así? Sí se puede. Por supuesto que se puede. Como un niño pide cosas a sus padres. Ahora Dios decide si esto realmente está conforme con su voluntad o no. Tú puedes pedir, si quieres, por un Porsche. Puede ser un poco egoísta, no te lo recomiendo, pero en fin. Ahora, si Dios te lo da, si le glorifica a Él, pues posiblemente. Ahora, cosa es muy difícil de imaginar como un Porsche puede glorificar a Dios, pero bueno, habrá casos, no lo sé. Pero ahora, la otra cosa, la otra condición tiene que ver con nuestra relación con los demás. Dice, cuando estéis orando,
perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, esto se dice y se oye pronto, pero es bastante gordo. Esto quiere decir, si tú no estás dispuesto a perdonar las ofensas de tu prójimo, solo hay una oración que Dios puede escuchar si estás orando, y es la oración que pide perdón por esa actitud. Por lo demás, si tenemos esto en nuestro corazón, tú y yo nos podemos ahorrar el tiempo de orar. ¿Orar puede ser pecado? Pues sí. Orar puede ser pecado cuando quiero instrumentalizar a Dios, cuando yo pido cosas de Dios, pero dentro de mi corazón hay rencores y odios contra mi prójimo. Una oración en estas circunstancias es una pérdida de tiempo. Es la conclusión que yo saco. Nadie tiene el derecho de ser escuchado por Dios si no cumple con esa condición. Y la razón el Señor nos lo pone en uno de los, yo no sé, espero que haya sido una parábola, aunque yo no estoy tan seguro. Es la parábola, vamos a suponer que fue parábola, de estos dos hombres, de los dos deudores, lo conocéis, ¿no? Uno que debe al otro y el otro que debe un montón y al final pues al que ha sido perdonado una deuda inmensa pues le pide la devolución de un crédito ridículo al otro. No sé si os pasa lo mismo, cada vez que leo esa historia pues se me hierve la sangre. O sea, dice, pero ¿cómo se puede ser tan pijotero? O sea, ¿cómo es posible que una persona tenga esa actitud mezquina, miserable? Y no voy a seguir. La vida a veces supera hasta lo que pone en la Biblia. Pero este es un retrato nuestro, porque esto es el creyente pidiendo cosas a Dios que no está dispuesto a perdonar a otros. Esto no es una historia, esto puede ser un espejo y ya la cosa cambia. Porque Dios nos ha dado de una forma completamente inmerecida la vida eterna. Y no solamente eso, sino para conseguir esa vida eterna para ti y para mí, pues Él mandó a su único hijo, y ese único hijo fue maltratado. Todos sabemos cómo termina esa historia. Acabó en la cruz, de una forma realmente insólita. Clama al cielo, y nunca mejor dicho. Y luego resucita. Y ahora, desde la diestra del Padre, ofrece esa vida abundante, eterna, a todos. Y espero que todos los que estén aquí lo hayan recibido. Si no, aprovecho para animarte que si no lo has hecho, que lo hagas en esta mañana. No vas a perder nada, solamente puedes ganar. Pero esto es lo que Él ha hecho y le ha costado carísimo toda nuestra deuda clavada en la cruz finalmente. Y no hay ni uno solo que puede levantar la mano y decir, yo me lo merezco. Ninguno. Y ahora, dado esto, ¿cómo es posible que un creyente, pues incapaz de perdonar a otros, lleva esa amargura en su corazón día tras día tras día? Incapaz de perdonar una deuda
ridícula comparación. Lo que ese versículo nos dice es, si estás en esa situación, no hace falta que ores. Ahórrate el tiempo. Dios no va a escuchar. Pero eso significa también, si tú perdonas a los demás de la misma manera como Dios te ha perdonado a ti, tienes los cielos abiertos. Y tienes Dios tu Padre que está cuidando de ti, dándote realmente lo que te haga falta. En resumen, y con eso termina porque es la una, 2 condiciones para una oración eficaz. Y en esto, y me lo he pensado mucho, Ángel, de verdad, se resume la teología de la oración. Y a veces la teología puede ser tan fácil. Fe, por un lado, y por otro lado, perdón a los demás. Y a veces hay que empezar con lo segundo. Y yo quiero animarte en esta mañana, por si acaso, yo no conozco tu vida, ni sé lo que pueda haber en tu corazón, obviamente, pero por si acaso, si tú ves que en tu corazón hay amargura, hay esa falta de perdón, no te mientes a ti mismo, porque Dios sabe lo que hay. En un acto de obediencia, perdona. En primer lugar, vas a darte cuenta que esto va a traer liberación a tu vida. Y en segundo lugar, te vas a dar cuenta que ahora puedes orar con más gusto y además ya sabes que Dios te va a escuchar si oras según su voluntad, si oras para su gloria, para que Él sea glorificado y no tú. Y vas a encontrar ahora en la oración uno de los momentos más dulces de tu experiencia cristiana, porque estás en la misma onda con Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento.